Buenas a todos, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en este nuevo episodio de La Verdad, este podcast que ha nacido precisamente para que conozcamos la verdad de nuestra vida, de nuestra historia, de lo que está pasando también con nosotros. De nuevo tenemos la ausencia de Jordi, aquí está Manuel que lo va a sustituir y el padre Ramón que no tiene sustituto, ¿verdad? Entonces, para eso. Vamos a comenzar por hoy. Estábamos al final del capítulo pasado, estábamos desarrollando el por qué el libro del Apocalipsis, qué provocó su escritura, qué provoca hoy, qué está haciendo hoy, qué nos puede decir hoy en la vida, qué está pasando hoy, qué pasaba también en el siglo I y que ha pasado en toda la historia también con la iglesia, con la persecución que ha tenido y demás. Entonces, padre, sí, adelante. Precisamente estamos hablando preguntándonos por qué si Cristo ha vencido, por qué todavía sigue la lucha, digamos así. Y decimos porque Dios usa de misericordia para con el pecador. Pero precisamente en esta situación el cristiano y la iglesia concretamente tiene que, como Cristo, defender la verdad, proclamar la verdad. Hablaba de la parábola de la cizaña. De la cizaña, sí, porque Dios no manda arrancar, el dueño del campo no manda arrancar la cizaña al principio, porque la deja crecer, porque Dios tiene misericordia del pecador, no quiere que se pierda, quiere que se convierte, por tanto le da tiempo para la conversión. Es decir, que no somos maniqueos. En absoluto. Porque el hombre no es perverso, el hombre está simplemente engañado. Por eso Dios, como sabe su debilidad, usa de misericordia para con él. Pero claro, esto crea una situación de lucha y de combate. Entonces, que no estamos predeterminados para condenarnos. En absoluto. Estamos predeterminados para la salvación. Dios nos ha creado para que estemos con Él, pero nos ha hecho libres. Y en la libertad uno puede, digamos así, hablando suavemente, declinar esta oferta. Y entonces, si declina esta oferta, pues se pierde. Esta es la gran responsabilidad que tiene el hombre, porque Dios respeta al máximo nuestra libertad y está, digamos así, Él acepta con todas las consecuencias el hecho de vernos creados verdaderamente libres y por tanto con la capacidad de rebelarnos contra Él. Entonces usted nos está diciendo aquí a nosotros, ¿verdad? Si interpreto bien, que cualquier hombre ahora mismo, que en este instante pudiera ver la verdad y tiene la posibilidad de convertirse, no importa cómo haya sido su vida anterior. En absoluto. Para Dios no hay nada imposible. De hecho, fíjate, tenemos el caso del buen ladrón que en el momento último de su vida encuentra el camino de la verdad y de la salvación. En cambio está el otro ladrón que no acepta, no aprovecha esa oportunidad que se le brinda de conversión. Pues bien, pero esa es la lucha de cada día en el que aparece este sufrimiento y Cristo que ha venido a traer, a hacer presente lo que es la verdad, lo que es el amor. Y esta misión la llevan también que hacer también los cristianos. Tanto en este momento, la misión del cristiano es ser testigo de Cristo, testigo de la resurrección de Jesucristo. Y en ese sentido, igual que su maestro, porque Cristo fue perseguido precisamente por defender, por proclamar la verdad, el cristiano está llamado a ser testigo de esta verdad ante el mundo. Y el testimonio implica confesión, en la que no cabe hacer componendas. ¿O es que acaso los profetas consensuaban la palabra de Dios con aquellos a los que iba dirigida? ¿O Jesús dialogaba con sus oyentes para llegar a algún acuerdo? ¿O más bien hablaba con autoridad? Por eso Jesús proclamó la verdad de la salvación para el hombre sin conceder enmiendas ni disimular lo que no era del agrado de los que le escuchaban. Y por ello afrontó la contradicción, la persecución y la cruz, dando libremente su vida. Lo mismo el cristiano no puede adorar ni aceptar la marca del nombre de la bestia de que hablará el Apocalipsis, aunque ello le suponga ser sumergido en el sufrimiento y parezca encontrarse en medio de un túnel en el que no encuentra la salida, porque la verdad acaba siempre por imponerse. La verdad sufre, decía Juan Pablo II, pero acaba siempre venciendo, porque la verdad siempre es la verdad y acabará por hacerse patente. Y esto pues nos recuerda un poco la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo, en el que hay una persecución abierta contra la Iglesia, porque el mundo quiere destruir lo que es la civilización cristiana.
y quieren poner un nuevo modelo de hombre totalmente ajeno a Dios, un hombre inventado por el propio hombre, en el que el hombre se ha colocado en lugar de Dios, se ha hecho Dios de sí mismo, y está promoviendo una serie de ideologías y de legislaciones que son contrarias a la verdad. Todo lo que es la ideología de género, todo lo que es el transexualismo, todo lo que es el fomento de la homosexualidad, etcétera, todas estas cosas, es el ataque contra la familia, es un ataque dirigido contra la Iglesia. Como decíamos la semana pasada, y constataba el Salterio, ¿qué es lo que pasa? Que los reyes de esta tierra y sus príncipes se rebelan contra Dios y contra su ungido, contra Cristo. Bien, esta rebelión, ya decimos que está desde el principio, pero y que durará hasta el final de los tiempos, y hay una lucha entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Bien, frente a esta situación, la Iglesia también puede caer en errores y en dificultades, y estamos viendo lo que está pasando en este momento en la Iglesia. O sea, Cristo, por ejemplo, Cristo no dialoga, no consensúa su doctrina. De hecho, se puede dialogar sobre medios, procedimientos, pero no sobre la palabra. Pues dirá Jesucristo, la palabra no es mía, sino de mi Padre que me ha enviado. Cristo es la verdad y ante ella se la acoge o se la rechaza, pero no se discute, ni se acomodan pareceres. Por tanto, no hay que temer que por ello se vaya la gente, decir, bueno, es que la gente se va a la Iglesia porque la palabra de Dios es muy dura y la gente... Bueno, eso fue lo que le pasó a Jesucristo. En el discurso de pan de vida, aquí fue, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque el pan que realmente sacia es el que os va a dar mi Padre. Y este pan soy yo, Cristo entregado y es Cristo al servicio de todos los hombres. Y la gente decía, duro de entender es este lenguaje. Pero Jesús no dice, no, perdonad, a ver, bueno, vamos a entenderos, no quiere decir tanto, venga, vamos a arreglar un poco las cosas. No dice nada de eso. Dice, esta es la verdad. ¿También vosotros queréis marchar? Dicen los apóstoles. Al final, sí. Al final hasta los apóstoles le preguntan que si quieren irse. Así porque es. no está dispuesto a cambiar para nada. En absoluto. Hay corrientes dentro de la Iglesia que proponen que la Iglesia debe flexibilizar el lenguaje, flexibilizar la doctrina. Y hay iglesias que han seguido ese camino y no han tenido buen resultado. La anglicana, por ejemplo. Mira, la iglesia inglesa está cayéndose a pedazos, precisamente por querer flexibilizar, por querer adaptarse al mundo. Los profetas no se adaptaban a lo que el mundo quería escuchar. El pobre Jeremías lo que tuvo que sufrir precisamente por anunciar la verdad, la palabra de Dios, cuando todo el mundo, y había falsos profetas que decían lo contrario. Sin embargo, Jeremías se mantuvo fiel a la palabra que Dios le había dado. Cristo se mantiene fiel a la palabra debido que no es suya, es del Padre. Lo mismo la Iglesia tiene que ser fiel a la palabra que ha recibido. Por tanto, aunque el lenguaje parezca duro, no se puede cambiar, porque cambiar el lenguaje significa entrar al hombre en la mentira, hacerlo vivir en la mentira. Pero, de eso... Pensando yo, usted dijo la semana pasada, habló de los macabeos y de lo que sucedió en ese tiempo con Antíoco. Era la modernidad precisamente. Sí, claro. Era el mundo moderno que estaba entrando en Israel. El mundo helenístico, era todo el avance. Quien había conquistado el mundo completo, quien estaba imponiendo sus ideas en todas partes, porque todo el conquistador impone su cultura, sus ideas. Y muchos entre los judíos dijeron, desde que nos hemos separado de los demás pueblos, nos ha ido mal, vamos a hacernos como los demás. Y por tanto empezó a hacer gimnasios, a adoptar la vida del mundo helenístico. Porque, claro, el pueblo de Israel es un pueblo distinto, la Iglesia es un pueblo distinto. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo nos ha dicho, yo al elegiros os he sacado del mundo. Tanto la Iglesia siempre está en contradicción con la opinión del mundo, porque no es del mundo, y está llamado precisamente para llamar al mundo a la verdad, el mundo que puede equivocarse y que de hecho se equivoca y que está caminando por caminos que llevan a la muerte. Por eso, claro, el mantenerse firmes en la verdad puede provocar esa persecución, pero la solución no está, y lo veremos en el Apocalipsis, en las cartas que Juan escribe a las 7 iglesias, le habla precisamente de este doble peligro que tiene la Iglesia. Un peligro que viene de fuera, que es la persecución del mundo contra la Iglesia. Pero hay un peligro mucho más grave, que es el que nace de dentro, que algunos cristianos, por evitarse la persecución,
para adaptarse al mundo, entonces prefieren adaptar la doctrina al mundo. Esto es lo que destruye a la Iglesia. Bastaba con que los primeros cristianos dijeran que el César era el Señor, César es Quirios. Sí. Bastaba con decir eso y se evitaban la muerte. Sin embargo, no cedían ante la realidad, porque el César no es el Señor es Cristo. El único que salva es Cristo, no el César. Y César es esta mentalidad del mundo que hay, como los romanos pensaban, muy diferente a los cristianos. En el fondo eso era decir que el Estado era el que garantizaba el bienestar de la sociedad, porque el Estado romano te daba pan y circo, te daba control sobre los caminos, sobre las rutas marítimas, tanto el comercio podía desarrollarse con tal libertad, te garantizaba todo esto y además te daba el círculo de diversión, te lo daba todo. Había una paz. La paz romana. La paz romana, que se impuso. Uh-huh. Pero que esto decía, la vida no viene del Estado, no viene lo que me da el Estado, la vida me da Cristo. Por tanto, la vida no viene de lo que dice hoy el mundo, la libertad omnímoda, en que tú puedes hacer lo que te da la gana porque eres tú, tu deseo el que impera y que nadie puede oponerse a tus deseos. Eso no es lo que da la felicidad, no lo que da la vida al mundo. La vida la da Cristo, no la ideología de género ni nada por el estilo. Y había en ese tiempo una mentalidad a nivel que estaba imponiendo el Imperio Romano, que todo el mundo pensara exactamente igual y le estaba garantizando a sus ciudadanos una vida bastante bien, el famoso hedonismo. Así es. Bien, hay también un problema porque puede haber un falso concepto cuando se habla de que la Iglesia es el pueblo de Dios. Ahora bien, la Iglesia sencillamente es el pueblo de Dios, pero la fe no nace del pueblo. No es el que delibera y establece lo que hay que creer. Es el pueblo de Dios, es pueblo de Dios porque este pueblo de Dios es pueblo de Dios porque Dios lo ha elegido. Dios se lo ha creado para él. De hecho, Israel, por ejemplo, ha sido sacado de Egipto. Un grupo de esclavos, que no era ni siquiera pueblo, Dios lo ha sacado de Egipto y en Sinaí ha hecho una alianza con él. Y ha establecido un pacto esponsal con este pueblo. Y ha dicho, vosotros sois mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Israel existe como pueblo en tanto cuando ha sido elegido por Dios para cumplir una misión determinada, que es preparar el advenimiento del Mesías. Cuando este pueblo incumple esta misión, es infiel a esta misión, entonces deja de ser pueblo, porque ya su función de ser es la misión que Dios le ha encomendado. De hecho, tenemos el caso de las 10 tribus de Israel, del antiguo pueblo reino del norte, que han desaparecido en la historia. Dios siempre se deja un resto, por eso ha mantenido el pueblo de Judá. Es importante que conozcamos qué pasó en esa parte de la historia de Israel, ¿verdad? ¿Cómo se dividió en dos? Sí, pero bueno, eso nos llevaría un poco lejos, ¿no? No, pero para ponerlo de una manera sucinta, pero porque usted dice las 10 tribus que desaparecieron. ¿Qué pasó con esta división? ¿Qué pasó con esta división? ¿Qué pasó? Hay un pecado original en el reino del norte, que es la idolatría. Precisamente Jeroboam, el primer rey del norte, para evitar que sus súbditos acudieran al templo de Jerusalén, exacto, entonces prohibió y estableció 2 santuarios, uno al norte y otro al sur, Dan y Betel. Y con un becerro de oro diciendo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Por tanto, Israel, el pueblo de Israel siempre ha estado cabalgando entre la idolatría y la fe a Yahvé. De hecho, los profetas del norte, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, claman contra esta dicotomía que tiene este pueblo, que es infiel a Dios. Es una infidelidad que rayará en lo que es el adulterio, como hará ver Dios a través del profeta Oseas. El reino del sur, que siempre tuvo un rey que era descendiente de David. De David. El reino del norte no, hubo varias dinastías ahí del reino. O sea que está todo, establecieron su religión por allí más o menos y al final todo se fue a pique. Cuando se fueron al exilio, pues 10 tribus desaparecieron, se diluyeron entre la gente porque no tenían una fe sólida, una fe basada en lo que Dios había establecido con el pueblo. ¿Así es? A eso me refiero. Sí. Decir rápidamente qué fue lo que pasó con esto. O sea que desaparecieron esas 10 tribus, se diluyeron entre todos los pueblos que fueron, ¿verdad? Cuando fueron con Sargón II al exilio. Pues lo mismo ocurre con la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, que se ha escogido Dios. La Iglesia existe porque ha sido creada por Dios.
Es Cristo quien dirá San Pedro en una de sus cartas, mirad a ver cómo Dios os ha elegido de las tinieblas en que vivíais para llevaros a su luz maravillosa. Antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, pero es pueblo de Dios porque Dios se lo ha escogido, un pueblo para Él. Por tanto, además, esta iglesia, que es pueblo de Dios, es también cuerpo místico de Cristo, que ha nacido del costado de Cristo. Así como del costado de Adán dormido nació la mujer, nació Eva, del costado dormido del nuevo Adán, cuando Cristo estaba en la cruz muerto, dice que un soldado le abrió con el costado, con la lanza, el costado, y de su corazón brotó sangre y agua. Esta sangre y agua hace referencia al bautismo y a la Eucaristía, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, lo que nos hace a nosotros ser cristianos. De tal manera que el cristiano es hueso de los huesos de Cristo, carne de la carne de Cristo, es uno con Cristo. Y por tanto, el motivo de ser del cristiano es estar identificado con Cristo. Por eso no se puede separar de Cristo, no se puede separar de la verdad de Cristo. Yo no sé qué es lo que piensan algunos obispos, incluso de ciertos lugares, que están queriendo adaptar la fe al parecer del mundo. No, la fe no se adapta al parecer del mundo. Y no se puede adoptar una ideología que es transitoria, que además que es falsa, y además que no reviste ningún fundamento real, no se puede poner como digamos así, como base del pensamiento cristiano, ¿no? Es Cristo quien tiene la verdad y es el Cristo el que ilumina al mundo cuando el mundo está acertado o equivocado. No importa que se pongan de acuerdo un grupo o no. En absoluto, no es cuestión de consenso. Exacto. Ni es cuestión de cómo piense la mayoría en ciertas cosas, sino que es cuestión de ser fiel a la palabra que hemos recibido. Por ejemplo, que piensa ahora el mal llamado sínodo, el camino sinodal alemán, el bendecir a personas homosexuales. Se puede bendecir a parejas, se puede bendecir a personas homosexuales, porque la tendencia que uno puede tener hacia el mismo sexo, eso no es ningún, digamos así, no es ningún pecado. Sentir no es consentir. Sentir no es consentir. Y toda persona tiene el derecho, es bendecida por Dios, de bendecirle, de ayudarle, pero no a parejas, porque una pareja homosexual está viviendo una sexualidad que no es de acuerdo con el diseño de Dios sobre la sexualidad, de la que hablamos ya en los primeros capítulos de este podcast. Por eso no se puede bendecir un uso inadecuado de la sexualidad. Bien, entonces, ¿y cómo se le podría ayudar a esas personas? Se puede ayudar llamándoles, ayudándoles, diciendo que el Señor tiene misericordia de ellos, que comprendemos su debilidad, no entramos en las causas porque se da esta tendencia, pero que pueden encauzar su tendencia, pueden encauzar hacia la red, hacia la verdad. Bien, es importante, ¿verdad?, saber que el Catecismo de la Iglesia Católica del año 85, creo que es de Juan Pablo II, hace la referencia, creo que más antigua, hacia la aceptación o no de estas personas, cuando habla de aceptar a estas personas. O sea, no se está rechazando de ninguna manera una persona, porque en el programa pasado hablamos de que cualquier hombre, en cualquier época, que quiera, que se dé cuenta de la situación y que esté arrepentido y que venga a la verdad, va a ser aceptado. No hay no hay un rechazo necesariamente de una persona porque sienta algo, porque piense de alguna manera que está desviado hacia un lado o hacia otro. Pero mi pregunta en sentido general en cuanto al pecado, ¿por qué? Porque según usted explicaba, el cristiano, la iglesia, tiene la misión de ser testigo de la resurrección de Cristo. Por ahí empezamos. La primer testigo de la resurrección es María Magdalena, que es una mujer que se le atribuye a haber sido pecadora, pública, prostituta, además. Total, 7 demonios. Sí. Entonces la otra, usted habla también de la elección que ha hecho Dios con el pueblo, pero que resulta que ese no es un pueblo perfecto tampoco. En absoluto. Entonces también habla de la misión de la iglesia, pero resulta que tampoco es una iglesia perfecta porque hemos visto los signos y demás. Entonces, como decía Santiago también, no somos maniqueos, o sea, no pensamos que hay solamente dos fuerzas, el bien y el mal. La iglesia tiene espacio para el pecador, o sea, hay una... Es que la iglesia es santa y pecadora al mismo tiempo. Es santa porque está la santidad de Cristo y es pecadora porque sus miembros somos humanos y somos pecadores, somos débiles.
Por eso la Iglesia ayuda y consuela a las personas débiles, les sostiene. Y por tanto sostenemos a las personas que tienen inclinaciones homosexuales, como también a los divorciados vueltos a casar. Pero mi pregunta va en función de las personas que nos escuchan, que pueden pensar que esto es muy lejano, que es muy radical, que no cabe, que no se ven dentro de la iglesia, o sea, no se ven como parte de esta misión. No sé si me hago entender, o sea, de gente que lo puede ver como inalcanzable. Y no, todos somos pecadores, o sea, comenzando por nosotros. Lo que es imposible para la persona humana no es posible para Dios. Dios lo puede todo. Tanto con la ayuda de la gracia, el hombre puede hacerlo todo. De hecho, fijaros bien que cuando en la discusión que tiene Jesús con los fariseos, cuando le pregunta si el hombre se puede divorciar de la mujer, Jesús le dice, bueno, Moisés permitió el divorcio porque hay una debilidad del hombre que es incapaz de poder vivir en esta entrega total hacia el otro. Pero en el principio no fue así. Y a partir de ahora ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora está la gracia, porque yo he vencido a la muerte. Tanto con la gracia de Cristo el hombre puede amar, puede pasar por encima de la muerte, porque ha recibido una nueva naturaleza. Eso es producto de la gracia. Y esta gracia Dios nos la da a todo aquel que la quiera recibir. Basta querer aceptarla. Tanto desde Cristo se puede vivir de este modo. Por eso lo mismo ocurre con los divorciados vueltos a casar. ¿Se puede bendecir estas parejas? Vamos a ver. La Iglesia no entra en la dimensión interna de las personas y Dios las ve con ojos de misericordia y ve la realidad de estas personas. Pero, digamos así, objetivamente hablando, están en adulterio, porque eso lo dice claramente en el Evangelio. Aquel que se divorcia de una mujer y se casa con otra comete adulterio. Por eso, ¿por qué la Iglesia no los admite a la comunión? Porque admitirlos a la comunión es hacerse partícipe de Cristo, es unirse íntimamente a Cristo y por tanto de todo lo que es Cristo. Y estas personas no están viviendo íntegramente lo que es la vida cristiana. Por eso la Iglesia dice, mira, no podéis participar en la comunión. Y con eso no le está rechazando, está diciendo que tienen que ser coherentes con lo que están viviendo en este momento. Porque participar de la plena comunión con Cristo es estar plenamente unido a Jesucristo. Y por eso requiere el vivir de acuerdo con Cristo. Por eso no es admitirlos a esto sería engañarles, decir, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, lo mismo sería ir en contra del sacramento del matrimonio, es decir, que no, el matrimonio se puede disolver, simplemente es lo mismo, entonces no hay problema, tú te puedes divorciar de tu mujer, casarte con otra, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí que pasa porque entonces ya, ¿dónde queda el sacramento del matrimonio? ¿Dónde queda la industria del matrimonio? ¿Y dónde queda sobre todo la coherencia cristiana? Tanto el hacer esto es engañarles, es decir, no pasa nada cuando sí que pasa algo. Esta persona hay que tener misericordia para con ellas, evidentemente, y la Iglesia les acompaña con su amor, con su misericordia, no las abandona, pero les llama también a la verdad. Y Cristo es la verdad y la vida. Lo contrario sería mentira y muerte. Bien, lo que también nosotros hemos visto, comprobado en la praxis, es que un montón de estas personas, un porcentaje bastante, muy alto, que han llegado a una situación como esa, buscando los medios que da la Iglesia. Para ello no voy a meterme en esto ahora porque sería muy amplio hacerlo. Buscando los medios que da la Iglesia, han podido resolver su problemática de divorciado vuelto a casar, han podido resolver. Sí, no, es verdad. La práctica que nosotros, lo que hemos visto. No, es verdad que hay personas, por ejemplo, situaciones que ya están casadas, que tienen hijos en común, etcétera. Entonces, ahí no conviene, romper esta comunión por el bien de los hijos. Entonces, la Iglesia les acompaña, les anima y les va ayudando en todo momento. Pero también al mismo tiempo les marca la no les rechaza. Es lo que en absoluto, la Iglesia no rechaza a nadie. De hecho, se está buscando alguna forma de que puedan participar y no se le excluye de un montón de cosas. Solamente los sacramentos por razones obvias, pero luego participan en la Iglesia, ¿verdad? Totalmente, sí. Lo que yo decía ahorita era que hay muchas personas de esas que por una situación u otra se metieron en esa problemática y que al final en la praxis, por ejemplo en las comunidades neocatecumenales hemos visto que hay un montón de ellos que han resuelto el problema, si podemos decirle así, de la manera
en total comunión con la Iglesia. No quiero entrar en detalle, sí. ¿verdad? Sí, hay otros detalles, por ejemplo, del sínodo alemán que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el que están pidiendo la aceptación del sacerdocio a las mujeres. Vamos a ver un poco esto, porque la Iglesia no es una ideología, la Iglesia es una realidad concreta, es sacramental. Dios se ha hecho varón y Cristo es el único verdadero sacerdote. Y Cristo es sacerdote en cuanto que es esposo de la Iglesia. De tal manera que una mujer no puede ser esposo. Tanto no significa que la mujer sea menos por el hecho de no ser aceptada al sacerdocio. Significa que Dios habla de una forma concreta y por tanto es una realidad sacramental que muestra la realidad de Cristo, que es sacerdote, y el presbítero es otro Cristo. Y no solamente es parecido a Cristo, sino que hace las veces mismas de Cristo. Tanto no puede ser una mujer. Cristo es varón. Mucho menos en lo que hablan de los transexuales. Que una persona, una mujer, se declare varón, que pueda entrar en un seminario y pueda ser ordenada de sacerdote, y luego después ordenada dice, pues ya no me siento varón, ahora me siento otra vez de mujer. Porque el cambio de sexo no existe, la transición no existe. Y al respecto, hace un tiempo, perdón, lo que tengo aquí, el que tengo grabado, salió un escrito de la Conferencia Episcopal Norteamericana hablando precisamente de esta situación. Concretamente, los obispos de Estados Unidos piden a los hospitales católicos que no realicen cambios de sexo a nadie, porque hay un criterio indispensable para tomar tales decisiones, que es el orden fundamental del mundo creado. Es decir, el cuerpo, Dios no se equivoca. Dios no pone un alma en un cuerpo equivocado. Porque en el fondo todo eso del transexualismo es una rebelión contra la creación y contra Dios, diciendo que Dios se ha equivocado y que por tanto yo tengo que arreglar las cosas y hacer las cosas mucho mejor que las hace Dios, porque a mí me he puesto en un lugar que no me corresponde. Por tanto, yo soy un hombre, pero no tengo que ser un hombre. Yo soy una mujer, por tanto que Dios me ha puesto en un cuerpo de hombre. Entonces, no se puede hacer estos cambios porque, repito, la sexualidad la define la biología, no el pensamiento, no mis deseos. Por ejemplo, se puede hacer cirugías y se puede extirpar un órgano enfermo del cuerpo humano para el bien de todo el cuerpo. Por ejemplo, hay una gangrena en la mano, pues se puede cortar la mano para evitar que esa gangrena se extienda a todo el cuerpo. Pero en el caso de la transexualidad, lo que se está atacando es un miembro que está sano. Tanto y se está mutilando un cuerpo sano. Esta no es la función de la medicina. Por eso dice, según los obispos, una de las razones de este cálculo moral es que los órganos de la persona en transición, que se someten a mutilación y reconstrucción durante el proceso de transición de género, no están desordenados, sino que son sanos. Por tanto, repito que cuando hay una amenaza grave para un cuerpo de un miembro, sí, se puede cortar, pero no cuando es un cuerpo sano. Porque un alma nunca puede estar en otro cuerpo, y mucho menos en el cuerpo equivocado, dicen los obispos. Por eso, termino con esto, la aceptación de nuestro cuerpo como don de Dios es vital para acoger y aceptar el mundo entero como un don del Padre y nuestra casa común. Por otro lado, aseguran que pensar que disfrutamos de un poder absoluto sobre nuestros propios cuerpos se convierte en pensar que disfrutamos de un poder absoluto sobre la creación. Un enfoque que no respete el orden fundamental nunca resolverá verdaderamente el problema en cuestión. Al final solo creará más problemas. La tradición hipocrática de la medicina exige a todos los profesionales sanitarios, ante todo, que no hagan daño. Es un extracto de este escrito de los obispos norteamericanos. Sí, me gustaría saber si yo en algún momento me parece que tener la mano, que me quiten la rodilla para abajo y que me pongan allí el antebrazo con la mano, para yo poder también hacer como los monos, agarrar cosas también con los pies, ¿verdad? Eso es como mutilar una parte y ponerle otra, porque yo pienso que este órgano va a hacer mejor función que el otro, no sé, ¿verdad? Es que además, si lo vemos de una manera natural, de yo quitarme algo para ponérmelo en otro lado, entonces, si yo lo digo aquí, me voy a agarrar un psiquiatra y me va a mandar a un psiquiátrico. Exactamente, pero el problema es eso, que hoy día decir eso te puede llevar a la cárcel. Sí. Porque así, de hecho, ha pasado así. Es una transición estética, pero cuando se examina en esencia
¿cómo se llama? El cromosoma sigue siendo el mismo. Sí, sí. Igual. El problema es este, ¿no? Que cómo es posible que en nuestra sociedad, que se llama tan racional, tan científica, etcétera, haya caído en el absurdo de aceptar una ideología que no tiene ninguna base anticientífica, científica en absoluto para nada. Cómo gente sesuda e importante pueda pensar que por el mero hecho de que un hombre se sienta mujer, ya por eso es mujer. ¿A santo de qué? Curiosamente, cuando se implementó la ley de transexualidad en España, al día siguiente hubo una avalancha de hombres que fueron al registro civil para declararse mujeres. De hombres. Pocas mujeres transitaban hombres transitaban mujeres. Había por cada mujer había 40 hombres que decían lo contrario. ¿Y por qué? Para disfrutar de los privilegios de la mujer. Porque, por desgracia, en este mundo que llama de igualdad es totalmente desigual. Porque ahora son las mujeres las que tienen los derechos y los hombres no tienen absolutamente ningún derecho. Como ocurre en algunas universidades americanas, en que ser varón y blanco eso es lo peor que se puede parecer. Entonces, lo mejor es ser mujer y de color. Eso ya es lo máximo. Pues yo tengo algo ya de eso. Sí. Pero eres varón. Sí, ya. Pero tengo la mitad ya. Bueno, la mitad conseguida. Sí. Bien, pues de todo esto, de esta realidad, es la que no habla el Apocalipsis. El problema es que soy católico. Entonces ya tengo otro problema encima. Porque si eres agnóstico, entonces ya tienes un plus más. De la minoría étnica. Es de la minoría étnica si eres mujer. De la minoría étnica y además agnóstico o de una religión reconocida, no conocida, entonces tienes la máxima puntuación. Es increíble que en este mundo occidental, en muchos lugares, ser maometano es mucho mejor que ser católico. Sí. Sí. Eso es manipulación total. Hay un autor, Moisés Naín, que habla de las 3 P, de la posverdad, polarización y populismo. O sea, yo implemento mi verdad, hago mi relato, mi propio relato, así sea anticientífico o no, polarizo, y después que polarizo, entonces implemento mi populismo y para preservar el poder. Esa es la... Bien, pues todo eso venía lo que es el libro del Apocalipsis. Sí. Que vista la cual la situación de la sociedad, a esta realidad es lo que este libro va a dar una respuesta, una palabra. Sí, porque no se trata solamente de exponer cosas aquí, sino de poder dar una respuesta. Ya hoy dijimos algo que es muy importante. Todo hombre, lo dijimos también en el programa pasado, todo hombre en la situación que esté ahora, cualquiera que esté en una situación, no importa cuál sea, si vienes y a la verdad encuentras aquí la acogida, no importa cómo haya sido tu pasado, cómo haya sido tu vida, cómo sea hoy en día, sino todo lo contrario, que pensamos que, como dice Jesucristo, no ha venido a buscar los sanos, sino a los que están enfermos. Por lo tanto, los que estamos aquí, de hecho, si nos consideráramos todos sanos, no tendríamos que estar aquí. Todos nos consideramos enfermos en el sentido de que somos pecadores y que ninguno hacemos totalmente la voluntad de Dios. Pero que estamos camino a eso. San Pablo decía que tenemos una meta que llegar al hombre perfecto que es Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar. Esa es nuestra vocación y a eso estamos llamados, porque ya dicen los padres griegos que Dios se hizo hombre para que el hombre fuera hecho Dios. Esta es nuestra vocación. El problema está cuando el hombre quiere hacerse Dios por su cuenta, porque eso es un don, no es una conquista personal. Cuando se intenta hacer una conquista personal, entonces desbaratamos todas las cosas y ponemos el mundo al revés y nos encaminamos no hacia la vida, sino nos encaminamos a la muerte. Es lo que está pasando en esta sociedad que se está cayendo en pedazos. Y si no encuentra caminos de solución, porque la única solución es Cristo. La única solución para este mundo es volver a Dios. Mientras el hombre siga alejado de Dios, solamente encontrará caminos de oscuridad y caminos de muerte. Camino de perdición, porque la vida es Dios y la salvación y la verdad es Jesucristo. Solamente apoyados en Él podemos encontrar la verdad y la vida. Fuera de Él, San Juan lo dice claramente en la primera carta, quien tiene al Hijo, refiriendo a Cristo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Esa es la realidad.
Bien, vamos a dar por concluido nuestro programa de hoy. Ya en el próximo entraremos de lleno. Ya de lleno en lo que es el Apocalipsis. En el Apocalipsis, ¿verdad? Un libro de muy difícil interpretación, pero que la Iglesia tiene la clave. Hay que tener una llave para entrar en él. Así es. Y la llave precisamente la tiene el Cordero. Cordero degollado. El Cordero degollado. Que tiene la llave para entrar. Que ahí puede abrir el libro. Porque todo el mundo llora porque no puede abrir el libro. Al final hay un Cordero degollado que tiene la clave. Interesante, Cordero degollado, ¿verdad? Que el Cordero ya que es manso de por sí, y si está degollado todavía es mucho más manso. Sí, porque la clave para entender la historia es la Pascua de Jesucristo. Su pasión, muerte y resurrección. Esa es la clave. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseen gran herencia la tierra. Bien, nos vemos en el próximo día, en donde comenzaremos a dar un poquitito la clave de este libro, que es nuestra historia. No está hablando de algo que va a suceder al final del mundo, está hablando de algo que ya ha sucedido. El Apocalipsis, contrario a lo que piensa mucha gente, no va a hablar del futuro, sino que va a hablar de una lucha que ha sucedido, pero en otra dimensión. De eso hablaremos también para que podamos entender muchas de las cosas que tenemos ahí. De lo que ha sucedido y lo que sucede en otros momentos. Muy bien, valga la aclaración. Bien, hasta el próximo jueves.